Resultados históricos. La estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum da un giro contundente. La conferencia de prensa en Palacio Nacional ha dejado una cifra que marca un antes y un después. El promedio diario de homicidios dolosos en México se redujo en un 48%. Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, pasamos de 86.9 a 45.4 casos diarios. Esto significa que 41 vidas se salvan cada día, logrando el nivel más bajo para un mes de junio desde 2015. Inteligencia y mano firme. El sello de Omar García Harfuch. La estrategia liderada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, está transformando la realidad del país. El enfoque es claro: inteligencia sobre fuerza bruta. Golpes quirúrgicos. A través de inteligencia se vigilan zonas críticas donde las fuerzas federales actúan por sorpresa, desarticulando células delictivas en el momento exacto. Cero tolerancia a la corrupción. El mensaje es contundente. Quien esté coludido con el crimen, sea presidente municipal o servidor público, terminará en la cárcel. No hay excepciones. Asfixia financiera. Se ha cortado la raíz del poder criminal bloqueando sus cuentas bancarias. Sin dinero, el crimen organizado pierde su capacidad de operación. García Harfuch ha sido claro. La lucha no se detiene. Ya existen nuevos objetivos y operativos en preparación, diseñados meticulosamente para seguir golpeando la estructura de los grupos delictivos. Estamos siendo testigos de un cambio real. Con inteligencia, estrategia y una determinación inquebrantable, el gobierno de México está trabajando para garantizar la paz y el bienestar que el pueblo mexicano exige y merece, señores. Les adelanto que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidio doloso es de 48%. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024. Prácticamente la mitad. Es decir, junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. Esa es la cifra que queremos compartir el día de hoy, que más allá del número, pues representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron. 41 vidas salvadas o que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre de 2024. Y los delitos de alto impacto también muestran una reducción muy significativa. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. Vamos a informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad a 1 año, 9 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este periodo, la coordinación permanente entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, han permitido desarrollar operaciones más precisas, detener a generadores de violencia, desarticular células delictivas y reducir su capacidad operativa y financiera. Asimismo, la coordinación estrecha con las entidades federativas ha permitido estos resultados. Los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad se reflejan en una reducción sostenida de la violencia. Como ya lo mencionó Marcela, de septiembre del 2024 a junio del 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48%. Esto representa 41 homicidios menos diarios en nuestro país, todos los días. La instrucción de la presidenta es continuar con el fortalecimiento de nuestras capacidades de investigación, fortalecer la coordinación entre las autoridades y continuar con la disminución de la violencia todos los días.
Estos resultados reflejan el trabajo de miles de mujeres y hombres que integran las instituciones de seguridad, Procuración de Justicia y Fuerzas Armadas, así como la estrecha coordinación con las autoridades estatales. En representación del Gabinete de Seguridad informaré algunas de las operaciones relevantes de las últimas semanas. En el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a 11 personas y aseguraron 165 kilos de cocaína ocultos en el equipaje de un vuelo procedente de Guadalajara. En Pueblo Nuevo, Durango, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a 4 personas, entre ellas a Francisco Javier N., identificado como líder de una célula delictiva afín al Cártel del Pacífico. Durante la operación, se aseguraron ametralladoras, armas de fuego, 4 aditamentos lanzagranadas, además de granadas, cargadores y más de 2,000 cartuchos, equipo táctico y 6 vehículos. Esta acción forma parte de los operativos desarrollados durante junio en Durango, donde fueron detenidas 48 personas y se aseguraron 121 armas de fuego, 44 granadas, más de 35,000 cartuchos, 147 vehículos y 12 millones de pesos. En Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de la Ciudad de México, en coordinación con la Policía Estatal, detuvieron a Alberto N., alias El Virus, líder de una organización delictiva y generador de violencia en varias alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Este era un objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En Michoacán, fue detenido César N., integrante de una célula delictiva y relacionado con la cobarde agresión armada ocurrida el pasado 10 de junio, donde lamentablemente perdieron la vida 5 policías estatales de Michoacán. En Sinaloa, continúan las operaciones focalizadas para detener a quienes generan violencia en la entidad. En Culiacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, desarticularon una célula delictiva generadora de violencia. Durante el operativo, el personal militar fue agredido con armas de fuego. Al repeler el ataque, en defensa de su integridad, perdió la vida Cristian Guadalupe N., alias Texas, identificado como operador regional relacionado con homicidios, secuestros, extorsión y robo de vehículo. Esta persona era responsable de recientes hechos violentos en el estado de Sinaloa. En la acción también fueron detenidas 4 personas más y se aseguraron armas, granadas, cartuchos, drogas, vehículos y equipo táctico. En Veracruz, mediante distintas operaciones coordinadas, fueron detenidos integrantes de una organización delictiva vinculada con homicidios, secuestros y venta de droga. En Tamiagua, autoridades estatales y personal de la Secretaría de Marina detuvieron a José Manuel N. y a Edwin Osvaldo N., considerados objetivos prioritarios para la entidad, así como a otras 2 personas de la célula delictiva conocida como Grupo Sombra. En Veracruz, las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno del Estado, trabajan en coordinación para dar seguimiento a la investigación por la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán. Mediante trabajos de inteligencia, desarrollados principalmente por la Unidad de Inteligencia Naval, investigación y operaciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión. Como resultado de estas acciones, fueron detenidos José del Carmen N., Karen Monserrat N., además de 4 elementos de la Policía Municipal, involucrados en la privación de la libertad de la periodista. Posteriormente, fueron capturados Luis Arturo N., alias Delta 11, identificado como responsable de este lamentable y cobarde homicidio, y Javier Iván N., alias Delta 1, quien también habría participado en estos hechos. Con estas detenciones, suman 8 personas detenidas por este caso. La investigación continúa hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. En el Gobierno de México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal. La instrucción de la presidenta es esclarecer plenamente los hechos, garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia y detener a todas las personas responsables de este crimen.
Agradecemos la estrecha coordinación del Gobierno de Veracruz, especialmente con la gobernadora Rocío Nale. Otro componente fundamental de la estrategia es impedir que las organizaciones criminales utilicen las rutas marítimas, los puertos y las costas de nuestro país para trasladar droga. En 6 operaciones realizadas en Chiapas, Colima, Guerrero y Michoacán, personal de la Secretaría de Marina aseguró más de 5 toneladas de cocaína. En estas acciones fueron detenidas 24 personas. Se aseguraron embarcaciones, motores, radiobalizas y equipos de comunicación satelital utilizados para el traslado de droga. En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado cerca de 77 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, con lo que se ha evitado que millones de dosis lleguen a las calles. Desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio del 2026 han sido detenidas 59.500 personas. Se han asegurado 31.000 armas de fuego y casi 500 toneladas de droga, entre ellas 2.000 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo. Asimismo, el Ejército y la Marina han inhabilitado 2.600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Estas acciones evitan que millones de dosis de droga lleguen a las calles y representan una afectación directa a las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. También se mantiene como prioridad el combate a la extorsión, delito que afecta el patrimonio y la actividad económica de familias, comerciantes, transportistas y productores. Desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta el 6 de julio del 2025 y hasta el 30 de junio del 2026, han sido detenidas 1.674 personas por este delito. En Cuautla, Morelos, elementos de la Guardia Nacional, de Defensa, de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Fiscalía Estatal, realizaron trabajos de investigación derivado de denuncias ciudadanas. Como resultado, se cumplimentó una orden de cateo donde fueron detenidos 3 sujetos, identificados como principales generadores de extorsiones y cobro de piso contra comerciantes de la región. Agradecemos a la ciudadanía su confianza, ya que su colaboración es fundamental para identificar y detener a quienes cometen este delito. En Cuautla, Morelos, además de las acciones operativas contra quienes generan violencia, por instrucciones de la Presidenta se puso en marcha un trabajo permanente de proximidad con la población. En coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, se realizaron reuniones con comerciantes, transportistas, productores, distintas autoridades, representantes del sector salud y organizaciones sociales, con el propósito de atender de manera directa las problemáticas de seguridad y fortalecer los mecanismos de denuncia y protección ciudadana. Estas acciones complementan los resultados operativos obtenidos en Morelos. De octubre del 2024 a junio del 2026, las instituciones del Gabinete de Seguridad han detenido a 2.200 personas y asegurando 519 armas de fuego, más de 14.000 cartuchos y 858 kilos de droga, así como la detención de principales generadores de violencia y de extorsionadores. Uno de los principales avances ha sido la conformación de la Red de Protección contra la Extorsión, en la que ya participan más de 1.100 establecimientos y puntos de venta, incluyendo comercios, mercados públicos y la central de abastos. La meta para el primer bimestre era incorporar 1,000 negocios. Sin embargo, ese objetivo no solo se alcanzó, sino que fue superado durante las primeras 2 semanas de trabajo. De manera paralela, se realizan recorridos diurnos y nocturnos en las 46 colonias del municipio para escuchar directamente a la población y fortalecer la prevención del delito. La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el trabajo coordinado, fortalecer la presencia institucional en las regiones que más lo requieren y actuar con firmeza contra quienes generan violencia. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, las instituciones del Gabinete de Seguridad implementaron el Plan Kukulcán, una estrategia diseñada y preparada durante años para garantizar la seguridad de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Este plan articuló las capacidades de más de 20 dependencias federales, en coordinación con los gobiernos estatales, mediante un modelo de prevención, inteligencia, reacción y protección civil que permitió responder de forma coordinada en la ciudad de sede y en los principales puntos de concentración de visitantes, durante un torneo en el que México albergó 13 partidos,
Recibió 17 selecciones nacionales y fue sede de 7 centros de entrenamiento. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, participaron más de 124,000 elementos de las instituciones de seguridad, principalmente de las Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional, así como de autoridades locales, quienes brindaron seguridad, orientación y atención a millones de asistentes en estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento, rutas de movilidad, festivales para aficionados y espacios públicos. El despliegue operativo permitió que las actividades del torneo se desarrollaran con orden, coordinación y capacidad de respuesta mediante la realización de más de 280 operaciones en estadios y FanFest de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Nuestro país volvió a demostrar su capacidad para organizar eventos de talla mundial con profesionalismo, hospitalidad y una estrecha coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. La organización del torneo fortaleció la imagen de México ante el mundo y confirmó que las instituciones del Estado mexicano cuentan con las capacidades necesarias para planear y ejecutar dispositivos de seguridad de gran escala de manera coordinada y eficaz. Estos resultados son producto del liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del trabajo coordinado con todas las dependencias participantes, en una estrecha colaboración especialmente con la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. El Plan Kukulcán también deja capacidades institucionales permanentes, mecanismos permanentes de coordinación y protocolos que seguirán fortaleciendo la seguridad del país. Muchas gracias. Bueno, esta es la información del Gabinete de Seguridad con el cierre de junio. Vamos a las preguntas. A ver, vamos por aquí. A ver, ¿quién? A ver, la compañera, acá a la izquierda. Buenos días, Presidenta. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Superestéreo Milet. Preguntarle, tras la difusión de audios donde la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, supuestamente comparte información de las mesas de seguridad, ¿la Fiscalía General de la República o el Gobierno Federal abrirá una investigación al respecto? Y también preguntarle qué medidas tomará para garantizar que no se filtren pues datos sensibles de seguridad que en un momento dado pues pueden poner en riesgo la seguridad de todos. Primero, en los audios que se hicieron públicos el día de ayer, no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales, se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso que es con alguna autoridad, porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando. Presidenta, ¿cómo califica usted este tipo de audios? Pues ella ya dio su explicación, ella dio una explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. No hay lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información. ¿No se debería de tomar esto de manera reservada? O sea, pues todo el mundo lo escuchó. Es una información que ella está hablando con una persona, no sabemos qué persona es. No sabemos ni siquiera si es de autoridades estadounidenses o no. Y ella da una explicación posterior de que es parte de una comunicación y que no pone en riesgo absolutamente nada de la seguridad de Baja California. Bien, Presidenta. En otro tema, el domingo colectivos encabezados por Vanessa Gámez, que es mamá de Ana Amelí, esta joven que desapareció hace un año en el Ajusco, colocaron un antimonumento en el Ángel de la Independencia. En menos de 24 horas fue retirado. ¿Qué mensaje le da su gobierno a las familias de desaparecidos que de alguna manera pues buscaron que este símbolo quedara ahí como pues, fue retirado, una protesta? No nos correspondió ese retiro al gobierno de México. Hay una glorieta aquí en la Ciudad de México. Cuando yo fui jefa de gobierno
que colectivos de desaparecidos le incorporaron como esa glorieta. Nosotros en ese momento respetamos la manifestación de las familias y, como lo hemos dicho siempre, la Secretaría de Gobernación está muy cerca de todos los colectivos. Este caso en particular, que evidentemente seguimos buscando a esta joven, han participado en la búsqueda la Guardia Nacional, incluso en el momento que tuve conocimiento de instrucciones al general secretario para que se apoyara a la familia. Se sigue buscando a la joven y se está cerca de todos los colectivos y vamos a seguir cerca y analizando y trabajando todos los días. La Secretaría de Gobernación, quizás sería bueno, secretaria, que los invitaras a los reporteros a ver el centro de alerta que tienes ahí en la Secretaría de Gobernación, que lo conocieran. A partir de la modificación a la ley que hicimos hace poco más de un año, o hace casi un año, después del caso Teuchitlán, hicimos una modificación muy grande a todas las leyes. Una de las acciones en esas leyes fue la alerta temprana, es decir, que en el momento que una fiscalía tiene conocimiento de la desaparición de una persona, de inmediato se alerta a todas las instituciones, no solo de seguridad, sino incluso aeropuertos, para poder identificar a esta persona. Ese centro de alerta temprana, además de haber en los distintos estados, está en la Secretaría de Gobernación. Sería muy bueno que lo conocieran porque gracias a ello se ha trabajado para identificar muy rápidamente a muchas personas que se habían reportado como desaparecidas. Algunas de ellas que estaban vinculadas con un delito, no la persona, no la víctima, sino la desaparición, y en otros casos porque la persona decidió voluntariamente salir de su casa. En todos esos casos se opera la alerta temprana y se trabaja de manera permanente. Y saben los colectivos que la Secretaría de Gobernación está muy cerca, la comisión de búsqueda, la responsable de la comisión de búsqueda fue elegida por los propios colectivos y ella está de manera muy cerca con todos y se trabaja todos los días para la seguridad y la paz del país. Bien, Presidenta, gracias. Y en otro tema, en las últimas fechas se registraron, dos casos. Uno, el de Tania Flores, la exalcaldesa de Musquis, que fue detenida en días pasados, se le acusa de peculado y ejercicio abusivo. También se dio el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, igual acusada de simular su secuestro para exigir 40 millones del erario y cubrir así creo que un presunto desfalco. Presidenta, en ese sentido, ambos casos pues implican a alcaldesas en funciones o salientes. ¿Qué opiniones tiene usted sobre estas conductas que pues contravienen a los principios de un movimiento que usted pertenece y encabeza? Primero hay que ver la certidumbre de los delitos, primero, antes que nada, porque a veces también hay asuntos políticos. Entonces, primero hay que ver que realmente haya los delitos. Segundo, cuando hay un delito de un presidente municipal o alguna autoridad en funciones, no hay impunidad. Miren el caso de Morelos, se los voy a poner porque… ¿por qué no pones los datos de Morelos? Se detuvo al presidente municipal de Morelos, presidente municipal que era del PRIAN, porque también, de Cuautla, perdón, porque también hemos detenido a presidentes municipales que son de Morena, en este caso del PRIAN, electo por el PRIAN. Producto de esa detención y de acciones conjuntas, no quiero que me pongas los delitos, cómo se redujeron los delitos, para que lo conozcan. Se detuvo a un presidente municipal de Cuautla
que llegó a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional y por el PRI, aliados, en el del tablero. A partir de ahí viene un trabajo que seguimos haciendo para estar cerca de la población de Cuautla, porque esta persona coordinaba extorsiones en el municipio y estaba vinculado con la delincuencia organizada. Gracias a ese trabajo y al trabajo conjunto con el gobierno de Morelos y el Gabinete de Seguridad Federal, les voy a poner cómo se redujeron los homicidios. De igual manera, en el caso de Tequila, Jalisco, un presidente municipal que había llegado por Morena, se hizo la detención del presidente municipal y por conocimiento y trabajo con los empresarios de Tequila, las extorsiones disminuyeron enormemente. Pero miren nada más, Morelos. La reducción en los homicidios. El gobierno de la República no protege a nadie, pero tiene que haber pruebas contundentes para poder actuar. Entonces, fíjense cómo disminuyó en Morelos los homicidios. Estaba en 3.5, casi 4 homicidios, 3.7 y disminuyó a 1.9. Es decir, ahí donde hay pruebas se actúa. La gente sabe que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República es un gabinete de hombres y mujeres muy profesionales que han puesto en riesgo su vida para la protección de la vida de las y los mexicanos. Y este gabinete y la reunión diaria que tenemos de seguridad y las acciones que hacemos van construyendo paz y seguridad en el país a partir de la justicia. Y en estos dos casos, Presidenta, justamente aprovechando que está el gabinete, ¿tienen mayor información? No, le pedí a la Secretaría de Gobernación que averiguara los dos casos de estas presidentas municipales y está detenida una en Coahuila, la otra es un caso del Estado de México y el caso de la presidenta municipal de Coahuila pues está viendo toda la documentación que hay en este caso. ¿Nos darán información de los avances? Sí, por supuesto, y tiene que dar información. Fue una detención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila. Y en ese sentido, Presidenta, entonces, ¿qué mensaje le da a la militancia, a la ciudadanía? No, es un mensaje a las mexicanas y a los mexicanos, no es a la militancia. Yo soy presidenta de todas y todos los mexicanos. Sí, pero... Se llama cero impunidad. Y ahí donde hay pruebas y trabaja el Gabinete de Seguridad, se actúa. Como en el caso de Cuautla, Morelos, como en el caso de Tequila, como en el caso de cerca de 15 casos de funcionarios, principalmente de presidencias municipales. No podríamos tener este resultado. Pásame la gráfica de los sexenios. No podríamos tener este resultado si no se estuviera trabajando. ¿Tenemos que trabajar más? Sí. ¿Tenemos que seguir construyendo la paz y la seguridad en el país? Sí. Pero hay un equipo de seguridad de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación, la consejera jurídica hoy no está en la conferencia, pero es parte del Gabinete de Seguridad. Pero estos datos son además de las fiscalías estatales y son confirmados por el secretariado
No es un dato menor. Cada semana se revisan los datos de todas las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República. Se revisan incluso las carpetas de investigación para tener la certeza de que son datos reales. Y se hace igual, de la misma manera que se hizo en el periodo de Fox, en el periodo de Calderón, en el periodo de Peña Nieto, en el periodo del presidente López Obrador y en nuestro periodo. Fíjense, de Fox a Calderón, homicidios aumentaron de 28 homicidios diarios a 70 homicidios diarios. De Calderón a Peña, los homicidios aumentaron de 70 homicidios diarios a 100 homicidios diarios. 30 homicidios diarios más en el periodo de Peña Nieto. En el periodo del presidente López Obrador disminuyeron de 100 homicidios diarios a 91.7. Y en lo que llevamos nosotros, que todavía no cumplimos 2 años, 1 año, 9 meses, hemos disminuido los homicidios dolosos de 91.7 a 49.7. Si lo vemos de septiembre del 2024, pásame la gráfica de Marcelo, de septiembre de 2024, nosotros llegamos en octubre, aquí tomamos el gobierno, de septiembre de 2024 a junio de 2026 hay una reducción de 86.9 homicidios a 45.9, una reducción del 48%. Es un trabajo cotidiano. Cada vez que salimos del gabinete de seguridad, el equipo del gabinete de seguridad duerme 5 horas diarias, 4 horas diarias. Están trabajando todos los días. Hay información y se opera, se trabaja desde la inteligencia hasta las detenciones y trabajando permanentemente atendiendo a las y a los jóvenes en todo el país, dándoles escuela, incorporándolos a jóvenes construyendo el futuro. Es una estrategia que está dando resultados. Y el objetivo es seguir disminuyendo homicidios, seguir disminuyendo robos, seguir disminuyendo extorsión, y para eso se trabaja todos los días. Ese es el mensaje a las y a los mexicanos, que hay cero impunidad y trabajamos todos los días por el bien del pueblo de México. Sí, yo lo que le quería preguntar es justamente a la militancia, porque usted es parte de un movimiento, de un partido político. Soy presidenta de la República. Sí, pero también emana de un partido. Entonces, en ese sentido es ¿qué mensaje le da usted a los militantes? Ya que contesté. votaron? Doy mensaje a las y a los mexicanos. Trabajamos todos los días por la seguridad del pueblo de México. Todos los días. Todos los días. Y quien quiera ser candidato o candidata de cualquier partido político, pues tienen que convencer al pueblo. Pero justamente los militantes es los que se preguntan el por qué hacen o sea, votaron por un cambio, votaron por personas que dijeron pues mira que iban a ser diferentes. Fíjate el cambio del gobierno de la República. Hay una reducción de 48% en los homicidios dolosos. Cada fin de semana voy a territorio y escucho a la gente. Cuando me hacen una denuncia de algún tema que tiene que ver con seguridad, de inmediato la presento al Gabinete de Seguridad. Así fue como se resolvió el tema de Cuautla, que seguimos trabajando ahí, porque la misma gente me lo dijo. Y al decírmelo, llegué al Gabinete de Seguridad y dije, algo está pasando en Cuautla, pido por favor que se investigue. Presidenta, buenos días. Javier Tobar, de la agencia France Press. Quería preguntarle si a usted y al Gabinete de Seguridad, si esta baja en el mes de junio obedece al Mundial. Ya se ha dado como tregua, dicen. Todo el mundo estábamos viéndolos. No, es que dicen expertos que hay treguas en momentos como Navidad, Día de la Madre, este tipo. Es una tendencia. O sea, si pon otra vez la gráfica de mes con mes. Es una tendencia. Si
hubiera habido una caída así estrepitosa en un mes particular, pues sí puede asociarse, si no hubiera habido ningún operativo o alguna acción de la autoridad, podría asociarse a una particularidad. Mes de enero, por ejemplo, muchas veces es un mes con menos homicidios. Hay un comportamiento estacional también en estos casos. Y yo creo que la toma del espacio público de la ciudadanía abona a la disminución de inseguridad. Eso es cierto. Pero en particular en el mes de junio en nuestro país es parte de una tendencia que viene desde que nosotros entramos al gobierno. La tendencia no siempre es, préstame la… Hay meses en que puede llegar a subir un poco, por ejemplo, aquí tienes el mes de diciembre del 24 y después enero subió un poco. O tienes, por ejemplo, el mes de junio y luego, el mes de mayo y en junio sube un poco, igual en agosto y en septiembre sube un poco. Es decir, no siempre va para abajo, puede haber pequeños subidas. Aquí, por ejemplo, tuvimos febrero, marzo, abril, que subió un poco y después mayo baja y luego junio baja, pero es una tendencia, no es una caída abrupta de un mes, sino es una tendencia de 86.9 a 45.4. Podría llegar a subir en algún otro mes y luego lo importante es que siga bajando. Presidente, y quería pedirle a usted su opinión y también al Gabinete de Seguridad, porque algunos expertos y analistas que hemos consultado han expresado preocupación sobre un poco el tema de la disminución de las cifras de homicidios. Argumentan que si bien hay una caída, al mismo tiempo está apoyada en creación de categorías como otros delitos contra la vida e integridad corporal. Pregunto, ¿cómo queda la tasa de homicidios en relación a estas categorías? ¿Sube, baja las otras categorías? No, homicidio es homicidio. No hay maquillaje. No hay que hay otros delitos que pasaron de un delito a otro delito. Eso lo puede explicar Marcela. Gracias. Sí, la metodología para el reporte que hacen las fiscalías sobre la incidencia delictiva es muy clara, es pública, está publicada desde hace muchos años en el portal del Secretariado Ejecutivo con todo el histórico de datos de incidencia delictiva que datan desde 1997, que es el histórico que tenemos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incluso tomando en cuenta, ¿no?, señalamientos que se hacían al respecto de esta categoría en específico, se actualizó la metodología para este año para que fuera incluso aún más transparente de lo que ya era. En esta categoría dice claramente, se puede leer, insisto, esta metodología que es pública, dice claramente, no son homicidios, no son muertes violentas, no son feminicidios, dice qué sí es y qué no es. ¿Qué sí es? ¿Qué delitos se incluyen en esa categoría? Por ejemplo, omisión de auxilio de cuidados, que es, por ejemplo, cuando hay algún atropellamiento y se deja a la persona ahí tirada y huye. El otro es cuando a un adulto mayor, por ejemplo, se le deja sin cuidar o a un menor. Esas son la mayoría de los delitos que están dentro de esa categoría. Siempre tenemos que tener categorías de otros delitos porque recordar que esta metodología homologa 32 códigos penales a nivel nacional, entonces tenemos siempre que tener alguna que diga otros delitos. Decía yo que se había incluso hecho más transparente esta categoría, antes incluía esta categoría tentativas de homicidio y de feminicidio, esos ya están incluso fuera de la categoría, insisto, para dar más transparencia. Para reafirmar lo que decía la presidenta, en esta categoría no se incluye ningún tipo de muerte violenta. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Y finalmente, ¿cree usted, presidenta, que pues también se ha dicho un poco que las fiscalías estatales están un poco desbordadas, saturadas? ¿Cree que los registros están pues
completamente al día o siente que puede haber algún atraso en reportes de homicidios y otro tipo de delitos violentos? Si se fijan, no damos el reporte un día después de que acabe el año, porque hay un tiempo en donde el secretariado trabaja permanentemente con las fiscalías para que puedan actualizar sus datos. Incluso nosotros que revisamos los datos diarios, puede llegar a ocurrir que una fiscalía no reportó y la propia Marcela en la reunión de gabinete a las 6 de la mañana nos dice: el día de hoy aparecen más homicidios porque en realidad ocurrieron hace 2 días y no fue reportado por la fiscalía. Entonces se dejan alrededor de 10, 15 días para que las fiscalías reporten todo lo que tienen que reportar del mes anterior y es en cuanto se informa. El secretario García Harfuch en algún momento dijo que esta estrategia de seguridad pues repercute en la percepción de la gente después de un tiempo, ¿no? Tiene que pasar un tiempo para que la gente se sienta más segura y sienta que realmente pues esta reducción de homicidios y de violencia pues se siente en su día a día. ¿Siente usted que ya el mexicano siente esta Pues hay que revisar el dato por parte del INEGI. Nosotros somos muy serios. No es un sentimiento, no es una percepción de la presidenta. Es una encuesta del INEGI que realiza todos los días. La percepción de la ciudadanía puede cambiar por varios temas. Puede haber disminución de homicidios y si la calle siempre está oscura, la gente puede sentirse insegura. Entonces, muchas veces al iluminar una calle hay una percepción de más seguridad y no necesariamente disminuyen los delitos. La percepción tiene que ver con muchos temas alrededor de la vida de las personas. Obviamente, conforme van disminuyendo los delitos, pues tiene que reflejarse en una percepción. Entonces, nosotros estamos seguros que va a reflejarse en la percepción de la ciudadanía, pero va acompañada también de otros, no solamente de homicidios, de otros delitos también. Ya, finalmente, una última, Presidenta. Nosotros en la Ciudad de México tardó cerca de 2 años, más o menos, en que pudiera haber una percepción de la ciudadanía de disminución. Nosotros ya veníamos disminuyendo los delitos y en la percepción fue hasta el 3er año, más o menos, que comenzó a reflejarse en que la gente se siente más segura. Y una última sobre otro tema, en seguimiento a una pregunta de la compañera sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, que usted pues no se ha comunicado con él, no han llegado las pruebas de Estados Unidos, pero ante esta falta de pruebas, ¿confía usted en su palabra? ¿Confía usted en la palabra del gobernador con licencia que defiende su inocencia? Quería un poco un comentario sobre eso. Confío en la Fiscalía y ahí, en lo que dice el gobernador, pues hay que escucharlo. Pero la Fiscalía está haciendo una investigación por los delitos que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa. Entonces la Fiscalía está haciendo la investigación y la Fiscalía tendrá que informar. Ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha enviado ninguna prueba adicional, ninguna. Muchísimas gracias, Presidenta. Feliz día. Vamos de este lado, a ver. Presidenta, gracias. Buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Retomando, si me permite, Presidenta, el tema de la gobernadora del estado de Baja California. Cuando se dio a conocer el caso Chihuahua, la participación de estos agentes de la DEA en el desmantelamiento del narcolaboratorio, usted envió una carta a todos los gobernadores dejándoles en claro que la relación con los Estados Unidos la lleva la federación como debe de ser. En este caso, ¿es válido que una gobernadora ofrezca información a un gobierno extranjero, en este caso, más allá de que sea sensible o no en temas de seguridad? Bueno, que es diferente el caso Chihuahua. ¿Por qué? Porque en el caso de Chihuahua está demostrado que había agentes de una agencia operando en territorio. Eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional. Esta llamada de teléfono de la que se da a conocer ayer por un periodista, por cierto, no sé cómo llegan estas llamadas de teléfono, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere filtrar esta información? Vale la pena preguntarlo como periodistas.
Es una llamada que ella tiene con personas que ni siquiera nosotros sabemos quiénes son, si pertenecen al gobierno de Estados Unidos o no, si son de alguna agencia. Y ella da una explicación de bajo qué condiciones habló con ellos. Entonces, si hay que investigar, que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas. ¿No ha hablado usted con la gobernadora o el gabinete de seguridad? Habló el secretario de Seguridad, habló la secretaria de Gobernación. No sé si quieres comentar, Omar, la llamada o lo dice. Sí, hablamos y prácticamente es lo mismo que dijo el audio, me lo comentó la gobernadora y dijo que iba a sacar un comunicado mismo que es público y que ya todos conocemos. Aquí lo importante es, contestando a su pregunta sobre la información sensible, eso sería una cosa muy distinta. Aquí en el audio prácticamente lo que se escucha y lo escuchamos todos es cuando dice que de qué pudiera dar información, si de las mesas de seguridad estatales o de qué. O sea, no está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible, porque repito, esas mesas de seguridad estatales no son tan cerradas, digamos. Entonces, las mesas de seguridad, ¿qué se ve? ¿Qué es información que se pudiera compartir? Incidencia delictiva, blancos prioritarios o casos que haya en curso. Sería lo único que se pudiera compartir. Secretario, en esta conversación que tuvo usted con la gobernadora, ¿le comentó cómo es que estas personas la buscan o ella las buscó, algo así? No. ¿O cómo fue que entró a la llamada a su oficina? No me lo comentó. Se abriría una investigación. Llama la atención que ni la pues se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio pues no, sinceramente no se infiere ningún tipo de delito. Gracias. Por otra parte, Presidenta, nos habían comentado que justamente en esta conferencia donde está presente el Gabinete de Seguridad nos iban a dar mayores datos respecto al caso de Mauro Alberto Núñez, el Jano, el piloto del avión en el que fue trasladado el capo Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos. Justo ayer tuvimos una reunión con la Fiscalía General de la República y es la propia Fiscalía General de la República quien va a dar toda la información. Ese caso lo tiene la Fiscalía desde antes de esta administración, es el mismo caso, y ellos van a dar la información pertinente. Y la Fiscalía, secretario, si me permite, no le comentó por qué se trasladó a esta persona, siendo pieza clave. Tienen mucha información que ellos mismos van a compartir. Para eso fue la reunión ayer, para ver cómo van a dar, no sé si va a ser conferencia o boletín, pero van a dar toda la información correspondiente de manera transparente, como siempre se ha hecho. Sí, se la han compartido a usted. Bueno, ellos tienen una investigación, también hay partes de las carpetas de investigación o de las investigaciones en curso que solo lleva la Fiscalía, por supuesto. Y hablando de otra pieza clave en este caso del secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, la investigación por el asesinato del diputado Héctor Melesio Cuen y todo este montaje que se hizo desde la Fiscalía Estatal, que lo habían asaltado en una gasolinera y resulta que siempre no. ¿Qué sucedió con eso y sobre todo con la que era fiscal que solicitó? También es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República desde que era fiscal el doctor Gertz y van a dar la información correspondiente, pero eso sí lo va a dar 100% la Fiscalía General de la República. Y en este mismo caso, Presidenta, si me permite, la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República en torno al gobernador con licencia Rubén Rocha, ¿le han dado algún adelanto, Presidenta? Ayer se comentaba que el ex embajador de Estados Unidos que no tenía pruebas de que tenía nexos con el crimen. ¿Le han dado algún adelanto de esta investigación? Ayer comentamos que en la entrevista que le hace, creo que es Televisa, al ex embajador Ken Salazar, habla de, desde mi punto de vista, dos afirmaciones muy relevantes. Una, él dice, no tenía yo ninguna información o no tengo ninguna información en donde pudiera conocer que el gobernador hoy con licencia de Sinaloa tuviera algún vínculo con la delincuencia organizada, y de la misma manera afirma que respeta al presidente López Obrador o al expresidente López Obrador y que no tiene ninguna información que pudiera vincularlo con algún delito. Eso lo comentamos el día de ayer.
La Fiscalía lleva varias investigaciones y son ellos quienes tienen que dar la información. Uno es el caso, como bien lo señalas, del momento del secuestro, de la detención por parte de otro delincuente, y su llegada a los Estados Unidos. Esa es una investigación que viene desde el fiscal Gertz y la muerte del exrector de la Universidad de Sinaloa. Esa información nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que en el momento que tenga más información lo pueda dar a conocer. Es muy importante que se dé a conocer. Y sabemos que siguen con las investigaciones, porque la licenciada Ernestina Godoy llegó en diciembre del año pasado a la Fiscalía y había investigaciones que ya venían, y ella llegando pues juntó las carpetas de investigación y están haciendo todas las investigaciones y tienen que dar la información. De igual manera del piloto, cómo se detuvo, cuándo se detuvo y por qué fue enviado o cómo es que fue enviado a los Estados Unidos, que pueda dar toda la información, absolutamente toda. También nosotros se lo hemos pedido, que no guarde nada, que es indispensable que se conozca toda la información. Y también del caso del gobernador, hoy con licencia de Sinaloa, que siguen también con sus propias investigaciones derivadas pues de la solicitud de Estados Unidos, que las investigaciones tienen que ver con los delitos que presenta o los presuntos delitos de los que acusa Estados Unidos. Entonces, de todo ello va muy avanzada la Fiscalía, nos ha dado alguna información, no toda, y le hemos pedido que lo informe claramente al pueblo de México y a ustedes. Presidente, en el caso del gobernador, ¿ya venció el plazo que tenía las autoridades? Lo que tengo entendido es que no hay un plazo específico en la Constitución del gobierno de Sinaloa pues tendrá él que tomar sus propias decisiones y la Fiscalía. ¿Estados Unidos no ha entregado ninguna prueba? No, ninguna. Presidenta, y estaríamos hablando de que si no hay pruebas, ¿estaría ya por regresar a retomar su cargo el gobernador? ¿Ha hablado usted con él? Personalmente no he hablado con él. Hablé el primer día cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él. Y vamos a esperar, no nos adelantemos. Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Y para eso hay una institución de la República que se encarga de ello, que es la Fiscalía General de la República. Presidenta, ¿y se puede conocer qué le comentó en esa conversación que tuvo usted con el gobernador? No, yo le dije, sería muy bueno que salieras a hablar. En aquel momento, el día que salió, y él sale con una publicación en sus redes sociales. Muchas gracias. Sí. Vamos por acá. A ver, Carlos, que hace mucho que no preguntas. ¿Qué tal, doctora? Soy Carlos Pimán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Preguntarle al Gabinete de Seguridad, específicamente a la Secretaría de Gobernación o al Secretario de Seguridad, sobre el caso de estos chicos de Michoacán y del estado de Jalisco, de secundaria y de preparatoria, que presuntamente fueron cooptados por el crimen organizado. Si es que ya tienen investigación o tienen algo al respecto, por favor. Sí, los 6 jóvenes se encuentran con bien. Primero regresaron, son 3 mujeres y 3 hombres. Primero regresaron las 3 jovencitas. Hay una investigación en curso. Ahí pediríamos evidentemente un poco de sigilo. Tenemos una buena investigación sobre el reclutamiento que también vamos a presentar aquí. Aquí mismo se ha presentado, hemos tenido varias detenciones, incluyendo del más importante, que fue una operación del Ejército donde se detuvo al comandante Lastra, que era el principal reclutador de Cártel Jalisco. Después de eso se han venido dando otra serie de detenciones. Los 6 jóvenes se encuentran bien, primero regresan las 3 jovencitas y posteriormente los 3 jóvenes. De ese caso ya hay una investigación donde estamos participando de manera directa, además de las fiscalías de los estados. También el Gabinete de Seguridad está participando de manera directa en las investigaciones para detener a los responsables.